vosotros, rodeado de, sobre todo, de amigos, ¿no? Y para una cosa, diríamos, en el sentido tan especial. En una escuela, y estoy entre aquellos entre los me encuentro que tienen muchas, en el fondo, mucha confianza depositada en la escuela que estáis creando. Yo aprecio que es una escuela todavía muy joven, pero con mucho músculo. Parece que tenéis delante de vosotros todo un futuro extraordinario. En segundo lugar, probablemente mis palabras repitan en gran medida, dichas de otra manera, pero lo que ya he oído decir a los dos ponentes y amigos anteriores, Miguel Ángel y Julio. Y en tercero, pues también advertiros que Julio acaba de hundir de alguna manera la presentación que voy a hacer, porque me voy a apoyar en las imágenes para hilvanar algunas de las cosas que me gustaría transmitiros, ¿no? Y también empezando por algo que me parece que siempre son cosas que suelen impresionar mucho y yo creo que tienen menos importancia, como tiene que ver con los rangos que ocupamos cada uno de nosotros dentro de esta actividad que tiene que ver con enseñar, ¿no? Con la enseñanza. Lo digo porque empiezo con una imagen, que fue también la primera imagen con la que expuse diríamos, el acto del examen para acceder a la cátedra, ¿no? Y cuando estas cosas llegan, y es verdad que llegan, algo que me ha hecho reflexionar mucho, es decir, sí, accederás a esta posición de catedrático, pero si te mides con tus referentes, en ningún caso te encuentras ahí, y entonces quieres creer que te queda toda una vida por delante para intentar justificar algo que llega. Empiezo con una imagen que se llama El sueño del arquitecto, de Thomas Kuhl, que lo pinta en el año 1845. Y la quise utilizar en aquel momento para abordar dos cuestiones. Una, el momento tan delicado en el cual nos encontramos como sociedad, pero en particular como arquitectos, y otra que tiene que ver precisamente, que fue el motivo de mi elección, es esa posibilidad de soñar como arquitectos. Y en ese sentido quisiera expresar con esta imagen el agradecimiento infinito, no solo por mí, sino por toda la cantidad de generaciones de arquitectos que han podido soñar, que han podido vivir la vida con ojos de arquitecto. Yo creo que en ese sentido para mí es un acto de afirmación, el ser afortunados, y en gran medida esto fue gracias diríamos, a la maestría, a la enseñanza, a todo lo que pudimos aprender de la figura que hoy nos trae aquí a todos, que es la figura de Javier Carvajal. A partir de ahí me gustaría entrar un poco en su sueño particular, en el sueño que él también debió tener en algún momento, ¿no? Y eso nos remite un poco a lo que decía antes Carlos en la presentación, a esta experiencia del origen, ¿no? Esta experiencia, voy a hablar siempre, voy a referirme diríamos, a la dimensión de la figura de don Javier, como me gustaría tratarlo, diríamos, vinculado al mundo de la arquitectura, que trasciende mucho más de la actividad profesional, no tanto quizá otras dimensiones que pertenecen a la intimidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo que el sueño de un arquitecto, en el caso de don Javier, pudo tener que ver con esa experiencia en el origen, al principio, y en este caso, diríamos, con su paso al pensionado que tuvo oportunidad de disfrutar del año 55 al año 57 en Roma, ¿no? Y que tuvo como consecuencia el encargo de este panteón de los españoles en el cementerio del Campo de Verano, y que se empezó en el año 1958, quiero recordar, y que se cierra un círculo precioso, emocionante, 55 años después, este verano, cuando, diríamos, entierran a don Javier en una obra que él mismo, sin ser en absoluto consciente, fue precisamente el origen de su trayectoria profesional. A partir de ahí me gustaría, lo hemos hecho ya todos, reivindicar algo que creo que se está perdiendo y pueden tener que ver con los tiempos. Llegaremos a una situación distinta, pero probablemente no mejor, reivindicar la figura del maestro. Ahora que es tan frecuente, y diríamos desde los ámbitos universitarios
y desde la dimensión global, ¿no? Intentamos creer que existe una educación online donde prácticamente, diríamos, se trata de organizar unos cursos y a partir de ahí seguirlos, y es verdad que se están haciendo grandes cosas y cosas interesantísimas. En gran medida esta figura del maestro, y el maestro es aquella persona que tiene una generosidad infinita por enseñar, pero diríamos que también la otra parte tiene una confianza absoluta porque delega en el maestro la autoridad de ser enseñado, ¿no? Yo creo que esta es la cosa más hermosa que hay, es decir, delegar en alguien esa autoridad para servir de guía en una etapa en este sentido de formación, ¿no? Y aquí traigo una imagen que yo creo que establece muy bien esta relación entre el maestro-discípulo que se acaba convirtiendo en maestro y el discípulo que viene vuelve a ser maestro, ¿no? Y entonces yo creo que hay un círculo que nos permite, diríamos, recorrer prácticamente de cualquier genealogía a lo largo de la historia, ¿no? En este caso tenéis dos imágenes. Yo voy a utilizar otro panteón. Si él utilizó, os he enseñado el panteón que él construyó, yo voy a utilizar también como hilo argumental el panteón de Roma que tantas veces visitó, que de alguna manera también nos remite, ¿no?, a ese espacio Pantei, el lugar de todos los dioses, sean celestes, sean terrestres o sean infernales, ¿no?, como los definía perfectamente Carlo Fontana en su tratado. Aquí hay dos imágenes fechadas el mismo año, 1755, por dos autores distintos. Vuestra imagen de la izquierda, la que se ve la puerta de acceso al interior, pertenece a Charles-Louis Clerisot. La de la derecha pertenece a Robert Adams. Charles-Louis Clerisot fue el tutor y maestro de Robert Adams. Muy probablemente, por la luz que vemos en el pórtico del Panteón, fueron juntos el mismo día, y probablemente sea un día de verano, y yo quiero creer que fue el día del solsticio de verano, el 21 de junio, que estuvieron los dos sentados en ese pórtico, cada uno aprendiendo del otro, o uno enseñándole al otro. Veis que prácticamente las aguadas tienen los mismos colores, las luces están tratadas de forma similar. Yo quiero apreciar una cierta maestría mayor que la de Clerisot, sobre todo por la dificultad del punto de vista, ¿no?, elegido. Pero Charles Clerisot, a su vez, fue discípulo de Giovanni Paolo Panini, que fue uno de los grandes vedutistas romanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay una figura importantísima, yo creo que todos hemos sentido la figura de Javier Carvajal, y no solo nosotros, sino todas las generaciones de arquitectos que son deudores de sus enseñanzas, ¿no? A partir de ahí, yo creo que si me gustaría ibanar una serie de, diríamos, de lecciones maestras que yo creo que todos aprendimos con él, ¿no? Una de ellas fue, nos enseñó a mirar hacia atrás. Y a mí, por lo menos, conmigo lo consiguió, ¿no? André Breton dice una cosa, y las inquietudes por los tiempos que vienen nos obligan a mirar al pasado porque descubrimos en él el reflejo del futuro, ¿no? Y yo creo que hay algo en esa mirada hacia atrás, que en el fondo tiene que ver con el reconocimiento, ¿no?, de que venimos de algún sitio, de que existe una tradición, de que existe una historia, ¿no? A mí me sorprendía que las historias que nos contaba no se parecían nada a las historias que nos contaban los profesores de historia. ¿Qué historias tan distintas y están hablando lo mismo, ¿no? Esto nos llevaría también a darnos cuenta, ¿no?, de las historias de la historia, ¿no? Y entonces existía una diferencia para mí fundamental, ¿no? Y con el tiempo he ido como aclarando exactamente cuál era, ¿no? Los profesores de historia nos intentaban enseñar esa historia precisa, esa historia que intenta dar fe de la existencia de un monumento, por lo tanto se basa en los acontecimientos, intentan clasificarla. Y en cambio la historia que nos contaba Javier Carvajal no tenía que ver con eso, era una historia que establecía relaciones entre cosas muy distantes entre sí, pero que éramos capaces de ver, diríamos, el vínculo, con lo cual esto nos enseñaba a contemporaneizar, lo cual quería decir que estaba hablando de la esencia de la esencia de las cosas, de lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces de algo que puede ser, diríamos, en sentido formal, ¿no? Y yo creo que esa esencia es la que precisamente permite establecer ese vínculo y diríamos, entenderla como algo vigente, como algo que realmente nos ayuda. Y en ese sentido, y ahí hay otra cosa que también se ha dicho, ¿no?, la famosa encrucijada espacio-temporal. Vivimos en una encrucijada espacio y tiempo.
Yo cuando estaba en esta situación, a mí me abrumaban estas palabras, decía, ¿esto qué quiere decir? Dios mío, esto es muy complicado. Bueno, la encrucijada del espacio-tiempo, algo que yo creo que él, todo este discurso sobre la historia, se encargaba perfectamente de establecer cuál era. Y aquí, realmente, diríamos, en esa encrucijada, en este caso representando a lo mejor los tiempos que vivimos, yo siempre he pensado que, vivido desde la situación en la que se producía, no lo encajábamos bien. Con la perspectiva de los años, él consiguió que, por ejemplo, por la Escuela de Pamplona, ciertos conflictos que la historia plantea, como el posmodernismo, se pasó de puntillas. Una cosa curiosa. Y nosotros renegábamos y protestábamos porque lo que queríamos era arquitectos posmodernos, porque era lo que los tiempos nos estaban pidiendo que hicieran. Como las revistas, hagan ustedes esto es lo que se lleva, ¿no? Y él, desde una perspectiva probablemente incomprensiva, de decir, no, pero si hemos estado nosotros peleando toda la vida porque esto llegue, cuando llega ahora nos van a decir que no sirve. Y esto tiene que ver con los tiempos, ¿no? Que refleja también esta pequeña miniatura del siglo XV, en el cual, pues, bueno, es una representación de la ciudad de Roma, ¿no? Donde podemos distinguir el Panteón, pero es un Panteón gótico, ¿no? El tío francés que ha ido por París, vamos, que ha venido a París, fue a Roma y dijo, bueno, si esto no se entera de nada, si lo que se lleva ahora es el gótico. Entonces hagamos un panteón gótico, abremos estas ventanales, con lo cual, pues diríamos, todo el fundamento por el cual el panteón es el que deja de funcionar, ¿no? No tiene un sentido. Pero también, y aquí entramos con las claves del espacio, ¿no? De las adherencias del tiempo, pero también las adherencias del espacio. En el fondo, somos de donde nacemos en gran medida. Y esto tronca un poco con esta idea de la tradición y modernidad, ¿no? Somos de donde la modernidad le puede pertenecer a los tiempos. Hay algo aquí, somos de donde nacemos, y esto tiene que ver también con con lo específico, con no olvidarnos de lo que es nuestro. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y este pintor, cuando llegó a hacer el Panteón, pues claramente venía de Venecia y nos dibujó una plaza veneciana con una fuente, hasta con un canal y un puentecito, si os fijáis. Las chimeneas de las casas son claramente, pertenecen a la arquitectura del Véneto, se medio inventa un panteón, parece un coliseo con boina. En fin, una cosa muy curiosa, pero no deja inevitablemente de deslizar a través de la mano algo que le pertenece, probablemente algo que sale de su interior, ¿no? Este momento es muy complicado, yo creo que es un debate que lo escucharéis en vuestros profesores, ¿no? En qué medida estos procesos de globalización no tienen que ser compatibles con el mantenimiento de lo específico, de lo nuestro, ¿no? Y yo aquí creo que llega otro de las grandes máximas. Siempre escuchamos, diría que prácticamente todos los días que llegaba a clase, un arquitecto nunca puede decir esto no me interesa. Dice, pues bueno, bien, nos tendrá que interesar todo. Yo creo que esto es fundamental, porque de repente te obliga a abrir la cabeza y te obliga, diríamos, a atender a tantas cuestiones, y esto tiene que ver enfrentarse con el conocimiento. Diríamos que es una de las tareas más fundamentales, porque requieren de muchísimo tiempo. Un tiempo que no sabe cuándo empieza y nunca cuándo termina. Un arquitecto nunca puede decir esto no me interesa. Y eso quiere decir que no solo la arquitectura nos tiene que interesar, sino que la arquitectura realmente descubra su camino. Muchas veces el camino que uno tiene que subir a través de la arquitectura proviene de otros lugares, ¿no? Creo que es fundamental esa lección. Aquí tenemos a un John Swan subiendo un día con su guía de Roma a la cúpula del Panteón, apuntando en el margen ciertas incorrecciones que había detectado en la guía, y probablemente esa subida al Panteón fue suscitado por algo que aparecía en ese lugar, ¿no? Y él quiso conocer. 200 años antes, un anónimo francés también subió a esa cúpula y recogió precisamente esos elementos que se describían o que no se describían en la guía de viajes, y que perfectamente él dejó reflejados, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver, muchas veces hablamos, la mirada del arquitecto, es verdad, es una mirada particular, pero yo creo que junto a esto habría que añadir, ve más quien más sabe. Esto también es así, y esto diríamos en el sentido, esa exigencia que quise entender de un arquitecto nunca decir esto no interesa, en el fondo te enfrenta, ¿no? Diríamos con esa dimensión del trabajo que requiere ir aprendiendo cada vez más cosas, ¿no?
Y otra de los empeños, el mejor yo creo que tuvo con todos nosotros, sean ustedes mismos. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas. A veces es inevitable acudir a los modelos para diríamos, poder explicar determinadas cosas. Y probablemente sean ustedes mismos es un compromiso por parte del docente el más complicado, porque muchas veces requiere, lógicamente, impartir, intentar transmitir algo que le pertenece a los criterios y no tanto a los modelos, ¿no? Y sean ustedes mismos muchas veces nos puede llevar a caminos complicados, a caminos de renuncia. Hay un artículo fascinante, Los héroes de la retirada, de Hans Magnus Essenberger, que habla precisamente de esto. Se es héroe en la medida en que se fracasa, en la medida en que se renuncia y se renuncia al éxito. Este dibujo siempre me ha transmitido precisamente esta idea de sean ustedes mismos. Este es un dibujo del Panteón hecho desde del tímpano del pórtico, o sea, pues el dibujo más imposible del mundo, que en un buen día alguien diría, ustedes traigan esta tarde un dibujo del Panteón y este sube aquí arriba, se puso una escalera prácticamente arrojada al vacío. Intento averiguar exactamente qué es lo que desde esa posición intentaba dibujar, pero en cualquier caso nos transmite esta idea del ser uno mismo. Y esto lo repetía él incansablemente. Equivóquense a través de sus ideas, no a través de las ideas del otro. Yo creo que es algo fundamental, ¿no? Puestos a equivocarnos, pues vamos a equivocarnos creyendo que lo que tenemos que hacer es algo que... Y otra cuestión, que lo ha dicho Julio, lo ha expresado Julio muy bien, que también contaba permanentemente esta anécdota, ¿no? Yendo por la capilla italiana, durante su periplo romano, su Grand Tour, encontrándose con un paisano, le dijo, ¿cómo va? Y le contestó, si muore. Y a través de ahí enlazaba todo el discurso que tenía que ver precisamente con que la arquitectura, de ser un arte, era un arte con razón de necesidad. Y ahí es donde él colocaba siempre en el centro de este discurso, diríamos, aquellas personas a las cuales nos debemos. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? En muchas ocasiones, y más en estos últimos tiempos del espectáculo, hemos echado en falta que la arquitectura realmente esté respondiendo a algo que la sociedad está reclamando y necesita. Yo creo que no hace falta que me extienda más en ver la cantidad de cadáveres innecesarios que se jalonan en todas las ciudades de este país, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental y algo que a mí me sorprende en los tiempos que corren con la famosa ley de compatibilidades, ¿no? Donde volvemos a decir que tenemos que salir a la calle a explicarle a la sociedad para lo que servimos. Esto lo decía Javier Carvajal hace 30 años en la sala, no se hablen entre ustedes. Corremos el peligro de convertirnos en una profesión endogámica donde exclusivamente nos escuchamos a nosotros mismos y la sociedad y ser unos absolutos incomprendidos en la sociedad, y explicar nuestro papel es muy difícil porque atiende probablemente a darle forma a lo inconmensurable, a aquello que no es visible. Esto es muy difícil de explicar, pero como no sepamos explicar para lo que servimos, realmente creo que lo vamos a pagar muy caro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me sorprende de repente ver tan vigentes unas palabras que se decían hace 30 años, como algo que me ha recordado prácticamente Julio ha desgranado, un plan, diríamos, docente que todo el mundo compraría, ¿no? Y sorprende que estemos a las puertas de Bolonia. Ojalá en esta escuela podáis poner en marcha algo que de entrada suena tan razonable. Bueno, y por último, algo que tiene que ver con la pérdida inconsciente. Sin darnos cuenta, perdemos, todos perdemos, pero en el fondo somos, sin ser conscientes de ello, por algo que tiene que ver con algo que ha existido y en cambio ya no está entre nosotros. Pueden ser personas o pueden ser cosas, ¿no? En ese sentido, muchos de vosotros, la gran mayoría, no habéis conocido a Javier Carvajal, pero estoy seguro que gran parte de ciertas cuestiones que os transmitan vuestros profesores tienen que ver, no voy a decir ya a lo mejor con su docencia específica y concreta, pero a lo mejor sí con algo que en determinados tiempos, porque entiendo que era
ciertas cuestiones de la actitud de Javier Carvajal frente a la arquitectura me parece que es una cuestión generacional de los tiempos, nada más que revisar toda esa generación de pedazos de arquitectos que tenía este país, ¿no? Sin ser vosotros conscientes, algo de ellos está llegando, ¿no? Y siempre me ha llamado, en este caso, las ilustraciones a través de un fresco de Benozzo Gozzoli, que ya no existe, fue en la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera hoy podemos contar con este vestigio. Ya no podemos ir a contemplarlo y a lo mejor desde la experiencia directa obtener un mensaje, algo que ya se nos pierde, ¿no? Estas señales que el tiempo se encarga de ir diluyendo, ¿no? Pero en gran medida somos también como somos por aquellas cosas que nunca llegaremos a conocer. Hay una historia muy bonita, veis ahí en medio, es un fresco que se llama La ciudad de Babilonia, está llena de edificios reconocibles, la pirámide de Caracestio, tenemos la Torre Milicia, la Columna Trajana y, como no, el Panteón ocupando más o menos el centro de la escena, ¿no? Y veis coronar el Panteón, iluminado en punto amarillo, una piña. La piña, el Panteón se encuentra en el río Piña. El nombre del río Piña se lo da a la piña que ahora está en el Belvedere, que se encontró muy cerquita del Panteón y que se creía que coronaba la cúpula. Había una leyenda medieval en la cual se creía que esa piña tan grande coronaba la cúpula del Panteón y tapaba, digamos, de alguna forma ese ojo. Años más tarde se descubrió que era absolutamente imposible, ¿no? Pero que veáis que ciertas cuestiones también responden a momentos de la historia en donde a lo mejor, diríamos, no se sabía con exactitud cómo eran las cosas, ¿no? Me gustaría casi acabar con una imagen que para mí representa quizá la cuestión en la cual también quizá me ha interesado por otros motivos, ¿no? Que tiene que ver con la descripción de la realidad, de las cosas, de las personas. Muchas veces la imagen más precisa es precisamente la imagen más difusa, porque es la que precisamente construye esta imagen un poco fantasmagórica, ¿no? De laboratorio, por supuesto, ¿no? Donde todos reconocemos, está presente Javier Carvajal, entonces y no lo está, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que nos remite, ¿no? Me gusta traer como estos pasados al presente, ¿no? Don Javier Carvajal, que yo conocí tanto en su actividad con los alumnos como en esa vehemencia a la hora de transmitir sus ideas o cuando nos acompañaba a los viajes o en ese trabajo del estudio, ¿no? Que antes nos había enseñado Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que es una imagen para mí cargada de nostalgia en su más profundo sentido etimológico, nostalgia de nostos y algós, nostos recuerdo, algós doloroso. Recuerdo a su vez deriva de la palabra recordare, cardias, cordis, corazón. Es un recuerdo doloroso en la medida en que uno lo hace pasar por el corazón, ¿no? Y esto tiene que ver con las emociones y con un tiempo quizá pasado. En ese sentido me gustaría, para terminar, traer al presente un pasado no muy lejano, pero que nos remite, diríamos, a los orígenes, que es un poco la idea un poco del discurso que me apetecía transmitiros. Y es veréis que es un pequeño vídeo, lo digo por aclarar, de una intervención que hizo Alberto Terencio en el año 30 en el Panteón de Roma, y entiendo que nos remita al origen porque lo que se va a ver probablemente podría haber sido el día anterior a la inauguración del Panteón, ¿no? Lo digo en las técnicas constructivas, en la gente trabajando, en la forma de trabajar. Probablemente un panteón y un espacio mucho más próximo y más parecido al que conoció Javier Carvajal, del que hoy tenemos oportunidad de conocer.
creo que hemos escuchado ya muchas cosas sobre Javier Carvajal, entonces que me han traído también otras a la memoria, casi lo que tenía preparado, pues me voy a dejar de lado y voy a hablar brevemente sobre esas cuestiones que creo que al fin y al cabo uno le debe al maestro. Mientras que van pasando estas imágenes de la obra de Javier, muchos han salido, otros quizá no. Quiero dar las gracias previamente a la Universidad de Zaragoza por haber organizado con la Escuela de Arquitectura este homenaje a Javier Carvajal, a un maestro, desde luego mis maestros claramente. Yo creo que el homenaje a un maestro se parece bastante a cuando uno le homenajea a un padre, ¿no? En el sentido de que hay una cierta filiación entre maestro y discípulo que hace que no se nos tenga que agradecer a los que venimos el hecho de estar presentes en el homenaje a nuestro propio maestro. Porque previamente Javier Carvajal fue una persona que yo creo que tiene dos características previas: fue su disponibilidad con la generosidad que conlleva, ya se ha hablado hoy de la generosidad del maestro, y por otro lado la cabeza prodigiosa que tenía, una cabeza que hacía que le cupiera no solo la arquitectura, sino yo diría la cultura dentro, ¿no? Y lo que le hacía una verdadera reflejo humanístico de su persona, ¿no? a la hora de abordar la arquitectura. Igual que el mundo académico, la escuela o la organización de la escuela. Yo creo que eso se ha explicado muy bien, esa capacidad de organizar una planta compleja en un periodo de tiempo muy breve, pues es la expresión de esa completez y de esa cabeza religiosa, como decía de mí. Y luego breves apuntes que se refieren al enseñar, al investigar y al construir, que tienen que ver también con las cosas que he visto reflejadas en mi trayectoria profesional. Algunas ya se ha dicho, esa idea de que la palabra vale más que una imagen, que ha apuntado por el club antes, y yo creo que es cierto, ¿no? Que detrás de una palabra existe muchos más contenidos superpuestos que la mera imagen. Eso se podría, digamos, también vincular con su mirada a la historia desde el presente, podríamos decir. O sea, no se llega a la historia como un proceso que construye el presente, sino desde la historia casi como un estudio etimológico de lo que pasa hoy. Desde el presente se llega a través de un estudio etimológico a las cosas que sucedieron antes y que nos hacen que hoy seamos como somos. Ese aparente desorden del aula, que yo desde luego todavía sigo reivindicando. Yo recuerdo todavía este año, eso pasa todos los años, dicen que dejamos las aulas desordenadas después de dar una clase de proyectos. A mí me gusta decir que como estaban desordenadas era antes de llegar nosotros, porque el orden de un aula, ahora que todo lo han estabulado y han hecho de aulas teóricas a aulas de proyectos, pues no funciona bien y no funciona así. O el taller vertical, otra de las cosas que han salido ahí, donde realmente en el fondo esa concatenación que existe entre maestro y discípulo se vuelve a producir entre los propios compañeros, ¿no? Donde el mayor tira al pequeño y a su vez se ilusiona viendo al pequeño cómo aborda esos problemas de arquitectura. El cuatrimestre frente al año, en fin, hay muchos temas que yo creo que hoy están o podrían estar muy presentes en nuestra discusión académica y que son cuestiones que me han venido a la cabeza precisamente del enseñar y del saber de Javier Carvajal. Otra idea que recuerdo de don Javier es cuando él hablaba del concepto tomista de la justicia. ¿Qué considera? Dice que a cada persona, porque él siempre pensaba en las personas, hay que darle lo que necesita. No se le puede dar a todo el mundo por igual, sino que al que necesita una biblioteca, necesita una biblioteca, que necesita un taller, porque lo que le interesa son los coches, pues necesitará un taller. Pero no se le puede dar a todas las cosas por igual. En el aspecto investigador, efectivamente, yo fui a la Academia de Roma con una carta de Javier Carvajal. Bueno, una carta, con 3 cartas, una vez era de Javier Carvajal.
Yo sé que sin esa carta no hubiera sido posible ir a la academia y por lo cual el agradecimiento pues es constante. O sea, de hecho no estaría aquí ni estaría donde estoy si no hubiera estado Javier Carvajal, y eso conviene dejarlo bien claro. Igualmente que le tuve cuando estuve de presidente en el Tribunal de mi tesis doctoral. Quiero decir esto para volver a ahondar en esa idea de disponibilidad que tenía con los que estábamos a su lado y esa accesibilidad frente a cierto hieratismo, que ya hoy se ha dicho que, pero a la vez era una persona disponible. Igual que cuando fui a construir la primera obra, recuerdo que fui a visitar a don Javier para que me contara cómo hacía sus hormigones tan maravillosos. Recuerdo que hice dos visitas, una a Miguel Fisac y otra a Javier Carvajal. Y me contó esas cuestiones, pues mira, esto que viene, que se seca, que sea muy seco el hormigón, en fin. Hay muchos temas que podría sacarlo, esto es como hacer un recuerdo de familia. Pero, dado que además vamos justos, yo creo que lo mejor es intentar que sea el propio Javier Carvajal el que cuente cómo él ve la arquitectura. En el año 1986, tuve la suerte de estar en la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos coincidiendo con el centenario del nacimiento de Corbusier. Fue un ciclo de conferencias que inauguró Javier Sáenz de Ibiza y clausuró Javier Carvajal. Yo he traído aquí un extracto de esa conferencia que dictó él para que podáis escucharlo y como también para ser coherente con lo que aquí se ha dicho, él no usó diapositivas en esa exposición, sino una exposición hablada y a través de la palabra creo que podéis ver cómo era capaz de transmitir las ideas. Yo casi paso a que hable él, que es lo mejor que puedo hacer. Si hay una calidad del vídeo en algún momento, bueno, una calidad defectuosa, pero bueno, luego soy bastante. De hecho, 86 y el 87, como veis. Hacemos bastante. Entonces, yo lo único que me gustaría decir es que me alegro de que hoy no sea jueves. Lo digo por el tren, que sale siempre a las 9:30.
Entonces, bueno, que le podamos tener un poquito más y que estoy seguro que va a ser una clausura pues, en este ciclo de Le Corbusier brillante como siempre. Bueno, yo quiero agradecer a los conferenciantes que han asistido al ciclo de Le Corbusier, que como sabéis se inauguró el 18 de diciembre con una conferencia dictada por don Francisco Javier Sáenz de Ariza, titulada Le Corbusier, inventor de arquitecturas, y que vamos a cerrar con don Javier Carvajal Ferrer, que titula su conferencia La herencia de Le Corbusier. Nos han parecido dos títulos que pueden encuadrar muy bien las demás conferencias que se han desarrollado en el colegio. Nos congratula mucho ver que habéis venido a esta convocatoria nuestra. Entonces, como Javier no necesita presentación, le vamos a dejar ya, no vaya a ser que se marche. Bien, yo para empezar quiero dar las gracias a todos ustedes, a todos vosotros, mis queridos amigos, y cuando digo vosotros digo desde mis queridísimos amigos mayores que yo en dignidad de gobierno, concretamente a Luis Cosoler, a quien me he saludado al entrar y que realmente pues, me emociona mucho tener entre mis oyentes y me coarta, porque sé lo mucho que sabe, sé lo mucho que es actor de alguna forma de lo que vamos a hablar, y también mis otros amigos, los recién llegados a la arquitectura, los recién incorporados a esta enorme emoción que es construir un mundo nuevo, y que todavía en la escuela pues naturalmente perciben ya esa especie de gran aventura, que es lo que Le Corbusier tal vez le hubiera gustado hablar con nosotros. A Le Corbusier no le hubiera gustado nada hablar de Le Corbusier. A Le Corbusier le hubiera gustado hablar de arquitectura y sobre todo le hubiera encantado, le hubiera gustado levantar en nosotros el entusiasmo que es lo que hizo toda su vida, con esa cosa maravillosa, con esa prosa extraordinaria, que tal vez sea uno de los grandes factores que caracterizan al mayor arquitecto de los tiempos modernos. Es absurdo a estas alturas de su centenario, a estas alturas de las muchas celebraciones, de las muchas actuaciones de todo tipo, de exposiciones, de conferencias, de charlas que sobre Le Corbusier se han dado, intentar ni siquiera hacer un apunte más de Le Corbusier, no tendría ningún sentido. Naturalmente no seré yo quien intente hacer un nuevo apunte de Le Corbusier, ni hacer tampoco recuento de aquellas cosas que hizo, de aquellas cosas que realmente nos dieron pistas y caminos para abrir un mundo distinto del que hasta nosotros bastante nos encontramos. No tiene sentido, entre otras cosas no tiene sentido, no tanto ya por lo mucho que habéis hablado de él, por lo mucho que hemos hablado todos de él, por lo mucho que hemos revivido su aventura, sino porque Le Corbusier está vivo entre nosotros. Le Corbusier no es ni un hito aislado, del cual por erudición se puede recurrir a él, pues para celebrar lo que sea un acontecimiento de algo que está ahí, pero que está congelado, que ha pasado naturalmente a la categoría de los mitos consagrados, sino que está vivo en cada uno de vosotros. No ya vivo en aquellos que le conocieron, no vivo en aquellos que de alguna forma aprendieron de él la aventura de la arquitectura, vivo en cada uno de los arquitectos que sin saberlo no serían ellos mismos si este gran hombre no hubiera existido. La herencia de Le Corbusier, por tanto, no es un depósito al cual podamos ir a buscar, como quien va a buscar a una almacén a un repertorio determinado para un momento salir un apuro. Está en nosotros, como están los genes casi que nos dan vida, porque cada vez que hablamos la boca, cada vez que abrimos naturalmente nuestra inteligencia frente a un problema de arquitectura, está Le Corbusier. Ni siquiera quienes le niegan son ajenos a esa gran herencia que es hoy día un patrimonio compartido. Le Corbusier sigue siendo un mito, pero también diríamos que en cierta manera es un desconocido, como lo son casi todos los mitos, que por serlo se arropan como en una entidad específica que les acolcha de la realidad. Le Corbusier en cierta manera es un desconocido, porque todavía hoy cuando nos preguntamos por su obra, encontramos como grandes contradicciones. Parece como esta mañana mismo, sin ir más lejos, hablaba yo de Le Corbusier y alguien, arquitecto, me decía, ¿no te parece a ti que en Le Corbusier hay como una negación de él mismo? En el último periodo de su obra, esa pregunta indica que sigue siendo un desconocido. Yo no lo creo en absoluto. Creo
efectivamente Le Corbusier, hacedor de arquitecturas, como decía, o inventor de arquitecturas, como decía Paco, en el momento en que se empezó este curso, no solamente es porque invente él, en distintos momentos de su vida, arquitecturas distintas, formas distintas, sino porque nos ha trazado la pauta capaz de generar en nosotros, los que ya no estamos conviviendo con él, arquitecturas nuevas que aún contradiciendo formalmente determinados momentos de su quehacer arquitectónico, le afirman. Le Corbusier, ese perfecto desconocido, también lo fue para mí. Y lo fui descubriendo de 1000 maneras distintas. Yo le conocí físicamente un año antes de su muerte. Un año antes de su muerte yo tuve el deseo de conocerle. No tenía tal vez nada que hablar con él, solamente en el sentido de que no había ningún trabajo que hacer, ninguna conferencia que hacer, no había nada que hacer, había solamente el deseo realmente de conocer a ese hombre mítico que ha marcado con su nombre todo un siglo de arquitectura y que sin duda alguna en ese centenario hay que decirlo, sobre todo porque hay que decirlo muy claro, hoy se nos dibuja como el más grande arquitecto de la modernidad. Le conocí un año antes de su muerte, en 1964, me impresionó mucho. Recuerdo que cuando yo estuve impresionado en Roma, al final había que hacer una memoria sobre lo que habíamos hecho. Y yo decía, entre las cosas que decía de mi memoria, que había podido conocer, gracias a la televisión de Roma, a los más grandes arquitectos de mi tiempo. Me había permitido viajar, me había permitido hablar con mucha gente. Y por una especie de enorme interés de conocer, que creo que tengo y he tenido desde chico, pues he conseguido eso en la medida, conocerlos a todos. A Wright, a Aalto, a Mies van der Rohe, a Le Corbusier. Y me impresionó mucho, porque una vez más me confirmó algo importante. La diferencia fundamental entre un gran arquitecto y uno que no lo es, está en la seguridad de lo que quieren. Y nada más. Saben lo que quieren y lo persiguen, con enorme esfuerzo y tesón. Y para eso arrollan lo que haga falta, pero no son distintos de nosotros. Y Le Corbusier no era tampoco distinto de nosotros y me habló con inmensa amargura de su historia de arquitecto. Me dijo, no se confunda usted. Sí, yo sé que soy un mito, yo sé que ustedes en las escuelas hablan de mito y cual, pero la verdad verdadera es que mi obra mejor está sin hacer. Que nada de lo que para mí era importante he conseguido haberlo hecho. Que los políticos no me entendieron nunca. Que los municipios me pusieron trabas. Que los clientes solamente cuando había lucro por medio atendían a mis razones. Cuando yo le decía, no es así, no. Sí, mire usted. El Palacio de las Naciones no salió a flote. Y no hubo forma de hacerlo que prosperara. Pero tampoco hubo posibilidad de construir el Soviet Supremo de Moscú. El plan Baden no pasó nada más que es una propuesta. La Virgen de Dios jamás se consiguió hacer. El Palacio de las Federaciones, cuando parecía que ya estaba en lugar que yo era llamado a hacerlo, no lo hice. Y el proyecto mío lo deformaron, entre Wallace y Harrison. Yo no lo hice. Cuando después, años después, se plantea el tema de hacer el Palacio de la UNESCO en París, no se me llama. Y no solamente no se me llama, sino que se me mete en el comité del Palacio de la UNESCO para que yo no pudiera aportar mi propuesta. No, lo importante de mi vida yo no lo he hecho. Le Corbusier ha hecho una gran obra, pero indudablemente revisando con él, junto con él, las cosas que no hizo, realmente asombra la capacidad de voluntad de ese hombre que preparó para ustedes y para mí, para todos nosotros, vías de futuro. Le Corbusier es un gran arquitecto. Yo le conocí, pero también le conocí antes. Yo recuerdo que le conocí mucho antes. Cuando era un niño y estaba enfermo en la cama durante los años de la guerra y no tenía juguetes para jugar, le conocí entonces, le conocí en las páginas de blanco y negro, que yo intuitivamente recortaba para luego dibujarlas en cartón, pegarlas y armar arquitecturas que después, muy a posteriori, he sabido que eran de él. Descubrí a Le Corbusier en el último año de mi carrera.
cuando en el Rastro de Madrid compré una actitud de Jules de la biblioteca de Benjamín y de repente vi publicada aquella obra que en la escuela no se os había explicado. Y conocí, por lo tanto, el Le Corbusier poco a poco, a través de imágenes deformadas, hasta que lo descubrí, yo creo que totalmente, en la exposición de Berlín del año 1957, donde coincide por casualidad una gran exposición de Le Corbusier, donde al lado de unas maquetas prodigiosas, de madera, preciosas, de dibujos espléndidos, se exponía también la obra de escultura y de pintura de Le Corbusier. Ahí estaba muy clara una faceta que no se ha afirmado bastante. Le Corbusier hay tres Le Corbusier. Hay el Le Corbusier de la polémica, el Le Corbusier de la idea, que quiere plantear una teoría, que quiere abrir un camino y que para hacerlo no duda en absoluto en ir contra casi la lógica que él pregona en sus afirmaciones. Luego lo vemos entero. Es uno de los grandes Le Corbusier, el polémico de la nueva arquitectura. Este fabuloso escritor, este fabuloso defensor de ideas. Ese hombre que ha arrastrado a juventudes, no una, sino muchas generaciones de gente joven, con su palabra, aparte de con su imagen. Está el arquitecto Le Corbusier, el de las obras de arquitectura, que realmente nos asombra, y sin sus escritos seguía siendo asombroso. Esa arquitectura realmente que marca un hito en la arquitectura de Occidente, que es como decir la arquitectura del mundo. Sí, ya sé, luego haremos un poco el recorrido para pillar todo el tema de la herencia, de su formación, de sus maestros, de sus amigos, de sus colaboradores, porque hoy me interesa más este aspecto humano de Le Corbusier que no la noticia de su obra que todos conocéis sobre. Y finalmente estaba el tercer Le Corbusier, que para mí es la gran revelación, el de sus dibujos y el de su escultura. En la escultura y en los dibujos de Le Corbusier estaba clarísimo el principio del sentimiento. No es un arte de la razón. En Mies podemos percibir mucho más la vía de la razón que del sentimiento. Que duda cabe que en la formalización de la arquitectura de Mies, justamente largada a través de esa actitud de la razón, encontramos también la emoción de la belleza pura. Pero el Le Corbusier es distinto. El Le Corbusier, su escultura y su pintura no hacen ninguna invocación a la razón y hablan solamente de una voluntad expresiva de color y de forma. Y en ese impacto, en el que en aquella exposición del 57 para mí fue muy evidente, una pregunta se abrió camino, que no es justamente la que este profesor esta mañana me hablaba, la contradicción, sino algo más profundo. ¿Qué hay en Le Corbusier que hace que dentro de una inmensa homogeneidad se den actitudes tan diversas? Le Corbusier, yo creo que lo tengo muy claro, sobre todo después de aquella conversación larga, como de 3 horas, puede que, sí, que no sean tantas, puede que llegaran a ser 2:30, no creo que tuviera tanto tiempo para mí, pero fue muy largo. Me dio la impresión de que había necesitado ser Le Corbusier para poder llegar a afirmar ser Le Corbusier. ¿Qué quiere decir esto? No es un trabalengua. No es un trabalengua, es algo muy sencillo. Él sabía que su mensaje de innovación no podía ser pregonado desde el anonimato o desde el silencio. Él necesitó tener una resonancia universal, necesitó tener un reconocimiento universal de su valor para poder luego afirmar la realidad de su pensamiento.
Le Corbusier era un hombre profundamente inteligente y sabía que en aquel momento, en la cultura de Occidente, la cultura de Europa de aquel momento, no había vía para el sentimiento. A nosotros es muy distinto. Después de Heidegger, después de todos los movimientos existencialistas, después de Gabriel Marcel, después de Sartre, claro que hay vía para el sentimiento, pero no lo había en los años 19, 18 y 20. La única vía era la razón. El pensamiento occidental era un pensamiento racionalista. Y él usó del instrumento de la razón para dar, tal vez, el gran mensaje de la razón a la cual él lo creía. ¿Qué quiere decir con eso? ¿O qué quiero decir con eso? ¿Que era un mistificador? ¿Que nos engañó? No, ciertamente no es eso. Él sabía algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, gracias a él, entre otras cosas. Y es que la razón es un instrumento, pero no la medida de las cosas. Ese es el error de Occidente. El mundo nuestro actual, que indudablemente ha aprendido muchas cosas más allá del mundo de la razón, no niega la razón. Nosotros no somos antirracionales. Diríamos que somos post-racionalistas. Y no hablo solamente como arquitecto, hablo como intelectual. Nuestro mundo es un mundo anti-intelectual, anti-racional, no es post-racional. ¿Y qué quiere decir esto? Que la razón ha descendido a su justo lugar, a ser la herramienta capaz de hacer posible la eclosión de la emoción. Eso fue en él muy claro. En el pensamiento occidental ha sido así. El pensamiento occidental moderno no renuncia a la razón, sabe que probablemente la razón es el instrumento de todo nuestro progreso tecnológico, diríamos casi ideológico, pone comillas y afirma tranquilamente que la razón no es. Él tuvo algo tremendo como hijo de su tiempo, y es la afirmación dogmática de que lo verdadero era lo contrario de lo falso. Nuestro mundo moderno afirma que lo contrario de la verdad profunda puede ser la verdad profunda, pero eso ya él no lo supo. Fue Niels Bohr que lo proclamó después de la época de Corbusier. Lo contrario de la verdad profunda puede ser otra verdad profunda. Entonces, ese es el auténtico maestro. Maestro no es el que deforma a su discípulo para hacer que haga lo mismo que hace él, sino el que abre puertas para que a través de la verdad, nuevas verdades busquen su camino. Siempre hemos dicho en clase muchas veces, no es mejor maestro el que más verdades explica, sino el que más puertas abre. Le Corbusier abrió infinitas puertas. Naturalmente la tentación de todo conferenciante de arquitectura es venir provisto de diapositivas y proyectarlas. Yo reacciono visceralmente contra la televisión y contra esa especie de obsesión de solamente ver lo que se nos está explicando para sustituir imágenes. Prefiero que ustedes me acompañen en mi viaje y que a través de la imaginación vean las imágenes. Otro de los grandes errores, diríamos, del planteamiento de Le Corbusier es el tema de la ciudad disgregada. Ese error se debe fundamentalmente a las razones racionalistas que quieren explicar todo partiendo por partes y explicando las cosas A, B, C, D y E. No es verdad que exista una ciudad para dormir, una ciudad para vivir, una ciudad para gozar y una ciudad para pasearse. Mi mano odia o ama con los mismos 5 dedos que Dios me ha dado. Y ama cuando acaricia
y odia cuando apuñala, pero mi mano es la misma. Y el hombre vive en la ciudad, y no vive fraccionado y roto, y en contradicción con su propia esencia. Vive y vive gozoso en el trabajo y en el descanso y en el reposo. ¿Cómo se hace esto? Este es vuestro reto, el mío también. Le Corbusier lo dijo ferozmente. Hay que buscar la manera de que el hombre realmente encuentre la posibilidad de vivir, dormir y alegrarse y recircular, respetando su entidad profunda, y no justamente violentando su realidad. Yo sé que el tema es difícil. Posiblemente de todos los planteamientos de Corbusier, los que más dudas nos plantean es el tema de la ciudad, y es porque actualmente la ciudad está ahí. La ciudad está ahí. ¿Se puede plantear una salida? Yo no creo absolutamente. Lo que pasa es que los hombres son muy torpes. Y los postmodernos nos hablan de salvar la antinomia, respetando el pasado de la ciudad y haciendo retoques y maquillajes. Si la ciudad ha muerto, si la ciudad como tal ha muerto, no quiere decir tampoco que haya que destruirla con el plan Madrid. Quiere decir que hay que crecer como los padres crecemos en los hijos. Crecemos cuando somos chicos y vamos creciendo hasta nuestros 20 años, 22 años. Y cuando no podemos crecer más, tenemos un hijo que crece. Nosotros crecemos en ustedes. Yo no voy a hacer más arquitectura que la que ya he hecho. Yo la he aprendido en mis mayores y tengo aquí una de mis maestras. Pero indudablemente yo crezco en ustedes. Como yo crecí, como ellos crecieron en mí. Y cuando la ciudad se nos hace chica, hay que inventar una ciudad distinta. Y hay que pensar que la ciudad ya no es la ciudad, es una región. Pero hay que pensar que la región no es la región de la ciudad puntual y los pueblos de la periferia o de la zona, sino que la región entera funciona como ciudad y a lo mejor un continente entero acabará funcionando como una ciudad si realmente nos damos cuenta de que ese circular que Le Corbusier nos hablaba es un fenómeno de tiempo y no de espacio. Todo esto quiere decirse que indudablemente el plan Bazin está bien si entendemos en el plan Bazin la gran lección del plan Bazin. París ya no es París, es todo su entorno. La ciudad no tiene que ser arrasada, sino que tiene que encontrar las bolsas de vegetación y de luz y de aire que necesita. Y la ciudad tiene que romper sus límites formados por la andadura de andar a pie o a caballo, y tiene que saber que camina en coche o con un vehículo de otro tipo, con un tren, con un metro. Y eso es lo que tiene que entenderse, pero no cambiándole de cultura a un edificio del siglo pasado y metiéndole en el campo de ciudad. Cuando, ya lo he dicho muchas veces, lo digo una vez más, cuando al lado de mi estudio veo consolidar por 25 años una repugnante pedalería por obra y gracia de una culta actitud municipal que prefiere conservar dos casas ruinosas en plena Plaza de Colón para ser respetuoso con la historia, lo que hace es ser absolutamente insolidario con el futuro. La ciudad se salva, pero se salva por el camino de Corbusier, haciendo realmente que la ciudad sea mucho más compleja, no mucho más simple. Dentro de esa misma línea está el tema de la arquitectura internacional y de la arquitectura autónoma. Luis Blanco Soler un día me decía en la cafetería de la escuela, hablando del fenómeno de la racionalidad, decía, se ha dicho por lo visto que la racionalidad es un fenómeno de Barcelona en España. Parece que el racionalismo no es en Barcelona. Aquí hubo racionalismo, el auténtico racionalismo, porque lo que no era racional era hacer paredes de cristal de acero, cuando en España el cristal había hecho con Checoslovaquia y el acero de Inglaterra. Aquí hacíamos lo que era racional, muros de ladrillo, huecos pequeños, ventanas cuadradas, eso era lo racional. Eso es la lucha contra la imagen internacional. No se trata de hacer una arquitectura para todos lados iguales. Eso me lo decía Fatih hace un par de años, hablando del tema de la vivienda. No nos digan ustedes cómo tenemos que hacer la arquitectura en Egipto para nuestros hombres, a base de copiar la que ustedes hacen en París o hacen en Nueva York. Nuestra arquitectura será comprometida con nuestra propia imagen. No nos midan ustedes en nuestro nivel de cultura por las tecnologías, porque las tecnologías no son medida para la cultura. Termino porque no quiero leerlo y porque hace justamente el tiempo que una conferencia pueda aguantar sin ser horrible. Y es que hoy me complace enormemente que la Comisión de Cultura me haya dado ocasión de, no por mis méritos, pues cerrar el ciclo de Le Corbusier con ese canto a la herencia de Le Corbusier. El más grande arquitecto, y no me pueden prendas, de la arquitectura contemporánea. Ninguno de nosotros
ni los que ya peinamos canas y los que estáis todavía en la escuela, seríamos iguales si Le Corbusier no hubiera vivido. El mensaje de Le Corbusier permanece presente en esa lección de adecuación de la arquitectura a la realidad de su momento, sin más compromiso que la creación del futuro. Que la herencia de Le Corbusier radica en entender de una vez para todas que la arquitectura no son los estilos, sino los estilos son las formas en que la arquitectura cristaliza. Que la arquitectura es construcción, forma y esperanza. Que la arquitectura es compromiso social. Le Corbusier, incomprendido, criticado por los que quisieron de alguna forma romper los lazos que les ligaban a la gratitud, es hoy para nosotros otra vez un camino abierto, justamente porque no nos impone una estricta forma de comportamiento. Le Corbusier, cuando se embarca en la aventura de Ronchamp, nos grita, sed libres. Cuando Le Corbusier se embarca en la aventura de Chandigarh, nos dice, ser creativos. Cuando Le Corbusier traza sus últimas líneas del hospital de Venecia, nos dice, comprometeros hasta la muerte. Muchas gracias.